Auspicia a Impacto Económico Protección Catódica del Comahue. Cluster Ciar, el equipo que lo hace posible. Sanelato e Hijos, 64 años de trayectoria en rectificación de motores y venta de repuestos. Sanelato Equipos, concesionario oficial de Cummins, Komatsu, Solar, Yale JLG, Trime, Skytrack y MB. Tené siempre presente que en el restaurante Vive del Hotel Hilton Garden Inn Neuquén podés disfrutar del almuerzo ejecutivo con un menú que varía todos los días y no necesitas estar alojado en el hotel para disfrutar de un excelente menú. Como es de público conocimiento, la señora Cristina Fernández de Kirchner se presentó días atrás en la Universidad de Río Negro después de que se difundieran los fundamentos del fallo en su contra por la causa vialidad. Primer comentario, me parece deleznable el uso partidario de las universidades. La vicepresidenta pidió revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, dijo no para no pagar, sino para que nos dejen crecer. Y aquí, bueno, siempre la cantinela de que la culpa la tienen otros, que no nos dejan crecer y que por eso estamos como estamos, ¿no? Habría que decirle a la vicepresidenta que el gobierno revise y reforme el sistema tributario, la legislación laboral. Por supuesto, la inflación. También hizo referencia a, el tema del déficit fiscal. No se refirió a las causas del déficit que tienen que ver con la necesidad de financiar un gasto público sobredimensionado. La inflación está desmedida, dijo. La vicepresidenta parece una comentarista o una integrante de la oposición y es su gobierno y sabemos que ella es la que toma las decisiones. Señora vicepresidenta, hágase cargo. Ahora, hay gente que cree que ella no tiene nada que ver, ¿no? Por otro lado, dijo, con una economía bimonetaria tenemos una Argentina que se ha informalizado. Son dos realidades. Ahora, la economía bimonetaria tiene que ver con la inflación que genera la pérdida de poder adquisitivo del dinero. No hizo referencia a las causas reales de la inflación que tienen que ver con la emisión de dinero, de nuevo, para financiar un sector público sobredimensionado e improductivo. Sí tenemos un sector informal o en negro en la economía. Ahora eso tiene que ver con que es caro estar en blanco. Y acá de nuevo la necesidad de bajar impuestos, de bajar los impuestos al trabajo, de un esquema de flexibilidad laboral, de libertad de contratación. Bueno, habló del partido judicial. Claro, siempre el recurso de desprestigiar a quienes han condenado con una gran cantidad, enorme cantidad de pruebas a la vicepresidenta por la causa vialidad. Hay muchas pruebas, hay arrepentidos, personas que participaron de actos de corrupción y se arrepintieron. Habló del lawfare, esto es, ¿cuál es el concepto del lawfare? Es que el Poder Judicial persigue a los gobiernos populares. Así se autodefinen, se autoperciben populares. Ahora, ustedes fíjense que este argumento es muy falaz porque no niega ni explica los hechos de corrupción que se le imputan, en este caso, a la vicepresidenta. Si uno es acusado, lo que tiene que hacer es presentar pruebas concretas para defenderse, pero no descalificar a quienes acusan. O sea, esta descalificación muestra la falta de argumentos. De nuevo, también me estaba olvidando de un punto. La vicepresidenta dijo que la democracia está afectada, está en peligro hoy por hoy en la República Argentina. Bueno, recordemos que de los últimos 20 años,
En el 80% de ese lapso de tiempo gobernó el kirchnerismo. Es decir, el kirchnerismo es el mayor responsable de este desastre económico, desastre que Macri no supo solucionar, esto también hay que decirlo, y es un movimiento que no cree en la democracia, por eso ha atacado a la división de poderes, ha atacado a la Corte, plantea el juicio político a la Corte, y sin una democracia republicana no hay posibilidad de desarrollo económico, es condición necesaria. Vamos a compartir un video, ya yendo a un tema netamente económico a nivel internacional, que tiene que ver con el colapso del Silicon Valley Bank. ¿Qué pasó? Le vamos a pedir, entre comillas, a Daniel Lacalle, un gran economista español, que explique, comparta su visión con respecto a este problema. Señor director. El colapso de Silicon Valley Bank es un ejemplo muy claro del exceso al que llevan las políticas de masivos estímulos monetarios y de bajos tipos de interés. De hecho, si pensamos, es la consecuencia directa de los tipos de interés reales negativos y de la inyección masiva de liquidez que ha llevado gradualmente a que se tome cada vez más riesgo por menor rentabilidad. Y una estructura de capital en la que la empresa tenía en sus activos una enorme cantidad de préstamos a empresas tecnológicas sin beneficios, muchas de ellas con enormes caídas en sus valoraciones, y que dependían de un flujo constante de capital entrando a sus acciones, pues claramente lo que ha hecho ha sido romper la estructura de la empresa y de ponerlo en un proceso de liquidación. Ese proceso de liquidación se va a llevar a cabo a través del Fondo de Garantía de Depósito que tiene Estados Unidos y por el que todos los bancos y todas las entidades financieras de Estados Unidos lo que ponen son unas cantidades anuales y con ellas se atiende a la parte que está garantizada de los depósitos del banco. Los activos que tengan valor serán comprados por otros bancos, se habla del Bank of London y de otros que pueden estar interesados. La diferencia entre los bancos norteamericanos y los bancos europeos es fundamentalmente que los bancos norteamericanos tienen que hacer constantemente una valoración de sus activos a el precio de mercado en ese momento. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con la caída de las valoraciones de las empresas tecnológicas en 2022? Pues que se ha encontrado que su estructura de activos perdía masivamente valor y que no tenía suficiente capital para garantizar la solvencia de la entidad. Bien. Eso no es lo que ocurre en la banca europea, ni la exposición al sector tecnológico, ni desde luego la estructura de capital es tan limitada como la tenía el Silicon Valley Bank. Es curioso que mucha gente lo esté achacando a la falta de regulación. ¡Oh, qué sorpresa! Porque es precisamente la regulación y la intervención del Banco Central la que ha hecho que los bancos tomen muchísimo más riesgo por menor rentabilidad, que se haya inyectado masivamente liquidez y disfrazado el riesgo con tipos reales negativos, y es la regulación la que no permitía, sino que incentivaba el préstamo con menor cantidad de capital a empresas de alta tecnología y de fuerte crecimiento. Por lo tanto, pues un episodio que se debe dirimir en el mercado y en el que habrá una subasta de los activos, pero no pensemos que es algo que es general en el mercado. Prestemos atención a lo que está pasando con Credit Suisse en Europa, que es otra cosa distinta, pero no muy diferente en cuanto al riesgo de exceso de acumulación de riesgo tomado precisamente por el incentivo que genera la intervención del Banco Central y la regulación, y prestemos atención a un entorno que va a ser más volátil. Muy consistente, a mi juicio, la explicación de Daniel Lacalle sobre este problema con el Silicon Valley Bank. En el próximo programa, por un tema de tiempo, voy a dar también mi opinión con respecto a esta nueva situación en el sistema financiero internacional. Inflación de febrero, para terminar, el índice de precios al consumidor, como señalamos en la apertura, fue del 6,6%,
Si lo anualizamos, 102,5% de inflación interanual, el más alto en los últimos 30 años. Vamos a ver dos gráficos que están contenidos en una nota de Francisco Jueguen en La Nación. El primero tiene que ver con un gráfico de tendencias, inflación mes por mes desde septiembre de 1991, en ese periodo de tiempo fue del 115%, hasta la actualidad, la línea de tendencias. Y por último, señor director, si es tan amable, la inflación por rubro. Alimentos y bebidas no alcohólicas 9,8%, comunicación 7,8% y restaurantes y hoteles 7,5%. Como siempre decimos, esto es un promedio. Hay precios que aumentaron más y otros aumentaron menos. Lo central, e insisto en esto, es entender que la inflación es un fenómeno monetario, como lo señalaba Milton Friedman, no es multicausal como se enseña en muchos centros académicos, terciarios, universitarios, por ejemplo en la Universidad del Comahue, en donde hay un gran monopolio ideológico, como lo hemos planteado y lo vamos a seguir planteando. Y lo importante, otra vez, es que este desastre económico de la inflación, que afecta más a quienes menos tienen, sirva para entender las causas como primer paso para identificar las soluciones. Sin una reforma integral del Estado como condición necesaria, es imposible combatir la inflación. La inflación tiene que ser un problema mínimo, con niveles muy bajos, para incentivar el desarrollo económico, para que los precios reflejen la realidad económica, permitan orientar la producción y el cálculo económico. La inflación es una enfermedad muy complicada para la economía, como lo vivimos diariamente. Acá no hay que ser un especialista en economía para entenderlo. Último tema de impacto económico tiene que ver con una frase de Daniel Lacalle Pou, que es el presidente de Uruguay, quien dijo que prefiero más dinero en el bolsillo de los contribuyentes y menos dinero en los bolsillos del Estado. Gracias por estar. Esto fue Impacto Económico, promoviendo la libre iniciativa privada en la Patagonia. Chau.